Hola, en este vídeo vamos a ver un ejercicio sobre cómo calcular la tabla de reenvío haciendo uso del algoritmo de vector distancia. La red que tenemos en el problema es la que veis en la pantalla, está formada por 6 nodos con una serie de costes en los enlaces que los unen. Vamos a suponer que somos el nodo A y en el momento inicial, en el momento en que abordamos el ejercicio, la red se acaba de encender y lo único que A conoce es que tiene un enlace con B, un enlace con C y otro enlace con E y conoce sus costes. Esta es la única información que sabe A. O sea, seríamos capaces de enviar mensajes a B, a C y a E, pero no sabríamos llegar a ninguna otra máquina de la red. Bueno, pues lo que hace A es generar un vector distancia. Un vector distancia es un vector en el que tenemos los nodos conocidos y cuál es la distancia que tenemos hasta cada uno de ellos. En este caso, la distancia coincide con el coste del enlace directo. Y bueno, pues este vector distancia se lo envía a sus vecinos, a B, a C y a E, para decirles lo que conoce de la red. Y a su vez, A recibe 3 vectores distancia de esos mismos vecinos. Recibe un vector distancia del nodo B, otro del nodo C y otro del nodo E, con información a su vez de los costes con los enlaces directos que tienen estos nodos. Bueno, pues vamos a calcular un nuevo vector distancia. Vamos a ver qué es lo que puede aprender A de lo que le han dicho sus vecinos. Para ello nos vamos a apoyar en esta matriz donde tenemos los 3 vectores distancia puestos en verde. Los hemos puesto de esta manera pues para ir viendo o ir pudiendo calcular sin problemas la distancia que hay con cada uno de los 6 nodos que hasta ahora conocemos. Podría haber más, pero ahora mismo sabemos que hay estos 6. En la parte de abajo tenemos, en la parte de abajo de esa tabla, tenemos el vector distancia de A conocido y justo debajo vamos a ir poniendo el nuevo vector distancia. Y para ello utilizamos la ecuación de Bellman-Ford, que como sabemos lo que nos dice es que para calcular cuál es la distancia desde un nodo, en este caso a otro nodo X, lo haremos calculando el mínimo del coste directo desde A hasta un vecino K, más la distancia que ese vecino K nos haya dicho que le cuesta llegar hasta el nodo X. Calculamos todas esas sumas para cada uno de los nodos vecinos y con ello, calculando el mínimo, pues sabremos cuál es el mejor camino para llegar hasta X, a través de qué vecino debemos ir. Bueno, pues empezamos. La distancia a nosotros siempre es 0, en este caso la distancia de A pues siempre es 0, ese elemento del vector siempre va a ser 0. Y para calcular la distancia hacia B ya sí que tenemos que empezar a utilizar la ecuación de Bellman-Ford. Vamos a irlo viendo primero muy despacio y luego pues lo haremos un poco más deprisa en el resto del ejercicio. En primer lugar tenemos que calcular cuál es el coste desde A hasta B con el enlace directo, más cuál es la distancia que B nos ha dicho que tiene hasta la propia B, ¿vale? Bueno, es lo que marcamos con estos círculos rojos. El coste desde A hasta B es 5, es lo que tenemos en el diagrama de abajo a la izquierda, y bueno, la distancia de B a B es 0, y eso pues venía, digamos, no venía dentro del vector distancia, pero nosotros sabemos que la distancia desde B hasta sí mismo es 0. Por lo tanto, en este caso, esa suma es 5 más 0, 5. Veamos si nos cuesta menos llegar a B a través de C. Para ello necesitamos sumar el coste desde A hasta C más la distancia que nos ha dicho C que le cuesta llegar a B. Y en este caso, el coste de A hasta C es 2 y la distancia que C nos ha dicho en su vector distancia que le cuesta llegar hasta B es 1. En total, la suma es 2 más 1, 3, que de momento es menor que los 5 que teníamos antes. Hacemos la misma operación para E. Lo que ocurre es que sí que podemos llegar hasta E, pero E no nos ha dicho cómo llegar hasta B. Vemos que conocemos el coste desde A hasta E, que es 6, pero en el vector distancia de E no había información sobre cómo llegar a B. Por lo tanto, ese valor es para nosotros infinito. Es un valor muy grande, es un valor desconocido, por lo tanto lo tomamos como infinito. Evidentemente no podremos ir hasta B a través de E. Bueno, en este caso la menor de estas sumas es 3 y lo anotamos en el nuevo vector distancia. Bueno, ya sabemos que nos resulta mejor
ir hasta B a través de C que utilizar el enlace directo. Hacemos lo mismo con el caso de C. Tenemos los valores de los costes, tenemos los valores de las distancias que nos han dicho B, C y E. Bueno, en realidad no nos ha dicho nada porque la distancia no es conocida y la consideraremos infinito. Hacemos las sumas y en este caso el valor mínimo es 2. 2, que es yendo a través de C, yendo directamente hasta C. Bien, si hacemos lo mismo para D, nos encontramos con que el mínimo es nuevamente ir a través de C, con un coste de 2 más 3, 5. En el caso de la distancia hasta E, pues en este caso es mejor ir por el enlace directo. 6 más 0 es mejor que ir hasta B o hasta C, porque ni B ni C saben cómo llegar hasta E. Sus distancias son infinito y por lo tanto, pues esto es lo mejor que tenemos hasta ahora. Y en el caso de F, pues el mejor camino es ir a través de B, con un coste total, una distancia total de 10. ¿Vale? Pues este es nuestro nuevo vector distancia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con él? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es calcular la nueva tabla de reenvío. Antes teníamos una tabla que era muy sencilla. Era una tabla que nos decía cómo llegar a nuestros vecinos directos. No sabíamos nada más. Bueno, pues ahora podremos calcular una tabla de reenvío a todos los nodos que conocemos de la red, que en este momento ya son 5 además de nosotros mismos. Lo siguiente que tendremos que hacer es transmitir este nuevo vector a los vecinos. Y a continuación, esperar y cuando nos lleguen nuevos vectores, pues recalcular todo esto. La nueva tabla de reenvío es la siguiente. Lo que tenemos es que para llegar a B iremos hasta C y luego ya C se encargará de enviar el mensaje hasta B con un coste de 2 más 1, 3. Para ir hasta C lo mejor es ir por el enlace directo, yendo hasta C. Para ir hasta D también lo mejor es ir hasta C, con un coste de 2 para llegar a C y 3 adicionales para llegar desde C hasta D, y con un total de 5. Para ir hasta E lo mejor es el enlace directo, un coste de 6, y para ir hasta F lo haremos a través de B con un coste total de 10, 5 más 5. Bien, nuestro nuevo vector distancia ahora tiene más información. Antes habíamos dado información de B, C y E a nuestros vecinos, pero ahora tenemos también información sobre D y sobre F. Bueno, pues toda esta información, este nuevo vector distancia, lo enviamos a nuestros vecinos, B, C y E. De la misma manera, podemos haber recibido nuevos vectores distancia. Supongamos que recibimos un nuevo vector distancia desde B. Bien, no tenemos que esperar a que nos llegue un vector distancia de C o de E, que no sabemos cuándo nos va a llegar. En el momento en que nos llega esta información, A ya puede calcular un nuevo vector distancia y ver qué es lo que ocurre. Utilizamos la misma tabla de antes, en verde tenemos la nueva información, la información de C y E no ha variado, son los mismos vectores distancia que teníamos en el inicio, y vamos a utilizar de nuevo la ecuación de Bellman-Ford para calcular el nuevo vector distancia de A. Bueno, pues empezamos, la distancia nosotros mismos siempre es 0 y vamos a ir calculando para B, C, D, E y F. Para B, haciendo las operaciones, nos encontramos con que no hay variación, lo mejor es ir a través de C con una distancia de 3. Lo mismo ocurre con el valor de C, lo mejor es ir directamente. Aquí sí que tenemos nueva información, antes no sabíamos, no conocíamos la distancia desde B hasta D, que en este caso es 4, y bueno, pues ya podemos comparar ese coste de ir de A hasta B más la distancia de B hasta D, que nos dice que es 4 más 5, 5 más 4, 9. Es mayor que la información que conocíamos antes, que era mejor ir a través de C, con una distancia total de 5, y por lo tanto mantenemos esa información, mantenemos el 5 en nuestro vector distancia. Para el cálculo de E nos ocurre lo mismo, también tenemos nueva información en el vector distancia de B, pero sigue siendo mejor ir directamente a través de E, con una distancia total, un coste de 6 en el enlace directo. Y lo mismo para el valor de F. Como podemos ver, finalmente nuestro vector distancia no ha sufrido cambio alguno, y como no ha habido cambios, pues no hay que calcular una nueva tabla de reenvío, no tenemos que enviárselo a nadie, simplemente seguimos esperando a que alguien nos envíe nuevos vectores distancia. Bien, pues supongamos que A recibe, durante todo este proceso, ha recibido 3 nuevos vectores distancia, uno de cada uno de esos vecinos, un nuevo vector de B y
nuevos vectores de C y E que antes no nos habían dado información, solamente nos dieron la inicial. Bueno, pues ponemos todo esto en nuestra tabla y empezamos a calcular. Calculamos de nuevo con la ecuación de Bellman-Ford. La distancia de nosotros pues siempre es 0. Para el caso de B no hay variaciones, aunque ahora sí que tenemos información de cómo ir hasta B a través de E, pero el coste sería de 17 y bueno, pues es algo que no vamos a hacer, pudiendo ir con un coste de 3 nada más, ¿no? A través de C. Lo mismo ocurre en el caso de C, aunque hay nueva información no nos mejora lo que ya sabíamos. Lo mismo ocurre con D, en este caso ni siquiera hay nueva información. Con E sí que tenemos nueva información, pero tanto ir a través de B como a través de C tiene un coste, la distancia es superior que el enlace directo entre A y E, que tiene un coste de 6. En el caso de F sí que cambian las cosas. Ahora tenemos nueva información en el vector de C que nos dice que para ir hasta F a través de C lo que tendremos es que llegar hasta C con un coste de 2 y luego desde C hasta F la distancia es 6 para un total de 8. Esto es mejor que los 10 que teníamos antes, las 10 unidades que teníamos antes yendo a través de B. Y por lo tanto tenemos un nuevo vector distancia y con ese nuevo vector distancia pues tenemos que arrancar. Bueno, pues ¿qué es lo que hacemos? Lo de siempre. Calculamos la nueva tabla de reenvío, transmitimos este nuevo vector a los vecinos y esperamos a que nos lleguen nuevos vectores para recalcular. La nueva tabla de reenvío solamente tiene cambios en la línea de F, puesto que antes decíamos que íbamos a ir a través de B, el siguiente nodo era B, y en cambio ahora pues lo que diremos es que el siguiente nodo es C. Fijaos que en realidad esto no cambia el funcionamiento de la red. Los mensajes antes iban a llegar hasta F, simplemente iban a tardar un poco más, y ahora también van a seguir llegando hasta F. Ahora la red va a ser un poquito más eficiente y nos va a permitir que los mensajes entre A y F vayan algo más rápido porque el coste total, la distancia total entre A y F, es inferior yendo por C que yendo por B como teníamos antes. Bueno, pues este nuevo vector distancia hay que comunicarlo a los vecinos. Se lo comunicamos a B, a C y a E. Y ellos pues calcularán si es que hay o si esto produce algún cambio en sus vectores distancia. Mientras tanto, hemos recibido un nuevo vector distancia desde E. E ha tenido cambios y nos envía un nuevo vector distancia. Bueno, pues lo de siempre, comenzamos los cálculos. Ponemos el nuevo vector en la tabla, ese vector verde es el único que ha sufrido cambios, los otros son los que ya teníamos de antes y empezamos a calcular. En este caso vamos a ir muy rápido porque la operación es la misma. En el caso de A pues es 0, vamos haciendo todas las cuentas exactamente igual que antes. En este caso no hay cambios, aunque ha habido cambio en el vector E, en realidad no hay cambio en ningún valor, ¿vale? Y esto nos lleva a que al no haber habido cambios, pues no tenemos que hacer absolutamente nada. Bueno, si A no recibiera nuevos vectores, pues ya la red parece que habría convergido. Cada nodo tiene su propia tabla de reenvío, tiene sus vectores de distancia que no se mueven y lo que A sabe, en este caso, es que para ir hacia E pues tiene que ir directamente por el enlace y que para ir hacia todos los demás nodos, C, B, D o F, pues lo que tiene que hacer es enviar el datagrama o el mensaje directamente a C para que sea C el que se encargue de reenviarlo al resto de los nodos. Si en algún caso se modificara el coste de un enlace, por ejemplo, pues porque hubiera una rotura, eso alteraría los vectores de distancia de los nodos afectados por esa rotura, por ese enlace, y generaría que automáticamente se comenzaran a reenviar nuevos vectores de distancia y que todo el proceso se relanzara. Pensad que este sistema de cálculo de las tablas de reenvío está permanentemente activo, está permanentemente despierto. Está esperando a que le lleguen nuevos vectores de distancia y en el momento en que le llegan, automáticamente hace cálculos y si hay modificación respecto a lo que ya conocía, vuelve a enviar vectores de distancia al resto de los nodos, ¿vale? Ventajas que tiene este mecanismo, este algoritmo respecto a, por ejemplo, Dijkstra, pues que cada uno de los nodos va realizando el trabajo sin necesidad de tener información completa, como es en el caso de Dijkstra. Pensad que en Dijkstra, si no tienes toda la información, los nodos no pueden
utilizar el algoritmo no pueden encontrar la tabla de reenvío. En este caso, con la información parcial que van recibiendo, pues cada nodo realiza este proceso de manera independiente y sin ningún problema. Bueno, espero que este vídeo os haya resuelto todos los problemas que podáis tener con el algoritmo de vector distancia.